Recording in progress. Ok. Hola. Hola, profesora. Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Porque pues hoy tenemos menos tiempo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo de imagen. Y bueno, dentro de pues todos los estudios que podemos hacer con la tomografía, aparte de los que ya veíamos ayer, ¿no? Actualmente el tomógrafo pues viene en otra área que es el área de imagen molecular, que es la tomografía por emisión de positrones. Es un equipo doble, o sea, tiene una parte que es con material radioactivo y el otra que es la tomografía computarizada. Vamos a verla un poquito más adelante. La mastografía, que es pues uno de los equipos de mayor uso actualmente porque está la mastografía, lo que es propiamente el equipo de mastografía, pero actualmente también tiene una modificación, o sea, aparte de la mastografía, puede hacer un estudio tomográfico, ¿no? Cuando el médico requiere de tener alguna precisión mayor de la imagen, pueden hacer también un estudio tomográfico. Ya viene integrado el mastógrafo con una forma de hacer tomografía. Este, Otro es lo que comentaba ayer de la tomografía de cuerpo completo, que es un estudio, digamos, axial para poder identificar sobre todo en traumatismos, pues ver en dónde hay fracturas, ¿no? En lugar de hacerlo específicamente cráneo, el brazo, la pierna, hacen un barrido y entonces, bueno, pues eso funciona mucho mejor para el diagnóstico. Está otra aplicación de la tomografía para la planeación de radioterapia. O sea, la radioterapia pues se hace con el acelerador lineal, pero se tiene que hacer un estudio tomográfico justamente porque la tomografía da información muy precisa de la morfología de los órganos. Entonces, con ese estudio de tomografía, esto se carga al equipo de planeación de radioterapia para que se programe, ¿no? La zona del tratamiento. Y posteriormente, pues van haciendo evaluaciones tomográficas para ver si el tumor disminuye, si hay modificaciones, en fin. Y en los últimos 2 años, pues bueno, año y medio, pues la tomografía ha sido una herramienta importante para el diagnóstico de COVID. Muchas veces las personas que adquieren la enfermedad pues empiezan con a lo mejor fiebre o dolor de cabeza. Es muy variada la sintomatología. A lo mejor no tienen tanta fiebre, pero sí tienen mucho malestar, en fin. Y lo que sí lograron diagnosticar pues es que la tomografía es un estudio que da información muy rápida de modificaciones en los pulmones, ¿no? Que es uno de los órganos que ataca más rápidamente. Pues prácticamente hoy en muchos hospitales, para que el paciente pueda ingresar a hospitalizarse para algún otro tratamiento, para estudios, lo que sea, piden una tomografía
de tórax por seguridad para el paciente de saber que no tiene COVID y para el personal de salud, ¿no? Entonces, esto ha dado buenos resultados. Obviamente, pues el costo de la tomografía, sobre todo esto es en hospitales privados, en los gubernamentales no lo están haciendo porque no tienen la capacidad para hacer esto, excepto los pacientes que ya están diagnosticados y que tienen que estar haciendo pues, estudios repetitivos para ver la evolución del paciente. Entonces, en hospitales privados sí la están exigiendo la tomografía de tórax. Y obviamente, pues eso ha sido de mucha ayuda para evitar que el paciente se complique y que cuando se den cuenta, pues el paciente ya tenga un problema más severo en el pulmón, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, esa es la tomografía convencional. Actualmente ya hay un nivel más avanzado de tomografía, que es el tomógrafo de doble emisor. O sea, en todo lo que hemos visto en las diferentes generaciones de tomografía, pues es un tubo de rayos X el que de alguna manera gira para estar mandando el haz de radiación y los detectores lo están capturando. Sin embargo, con los tomógrafos convencionales también, pues desde hace unas generaciones de tomografía, pues ahora se habla de los tomógrafos por número de cortes, ¿no? Y estos han ido avanzando mucho, desde los 4 cortes, 16 cortes, 64, 128, en fin, o sea, se van multiplicando. Pero aún así, estudios de corazón, pues es difícil que los pudieran hacer pues porque el corazón tiene movimiento, ¿no? Entonces, por más que el tomógrafo sea rápido, pues se puede distorsionar la imagen. Y si se distorsiona la imagen, pues entonces ya no es útil para el diagnóstico. Entonces, originalmente lo que hacían, pues es que le daban al paciente algún medicamento, que son los beta bloqueadores, que lo que hace, pues es bajar la frecuencia cardíaca. Obviamente, pues hacer eso tiene un cierto riesgo, ¿no? Que el paciente caiga en una bradicardia y que haya problemas. Sin embargo, era la única forma de poderlo hacer. Entonces, cuando aparece esta nueva versión de equipo, digo, si nosotros vemos, pues el tomógrafo sigue siendo más o menos de la misma forma, pero en realidad lo que sucede es que tiene 2 tubos de rayos X, así como vemos aquí, un tubo aquí, otro tubo, ¿no? Y entonces, estos lo que hacen es, de manera independiente, tienen sus giros, y entonces se logra que entre los 2 tubos pueda lograrse ver el corazón como si estuviera detenido. O sea, elimina el problema de la distorsión por movimiento. Porque generalmente cuando uno va a una tomografía, pues lo acuestan y le dicen no se mueva, ¿no? No le dicen no respire ni mucho menos, pero no se mueva. Pero el corazón, pues ¿cómo lo paramos, no? O sea, ese se sigue moviendo. Entonces, con esta tecnología, pues se logra que ese órgano se vea como detenido y entonces pueden hacer la adquisición de la información y procesarla. No nada más o sea, ¿para qué queremos una tomografía de corazón? Bueno, evidentemente, pues para ver la estructura del corazón. Pero no nada más es eso. O sea, los equipos tienen otras posibilidades que son muy importantes, ¿no? Esta tomografía, así como se menciona aquí, pues es que la imagen se puede obtener en diferentes planos, ¿no? El corazón lo pueden ver en diferentes planos para ver las estructuras. Y por otro lado, tiene la posibilidad de estudiar los vasos sanguíneos. Esto nos lleva a digamos, a una forma de diagnóstico que normalmente para hacerlo, pues es por medio de la invasión. Como veíamos en la angiografía, bueno, ahí sí pueden ver los vasos, ¿sí? Pero es en un estudio invasivo. Mínima invasión, pero es invasivo. Entonces, generalmente, bueno, una persona joven
pues no diría, bueno, para hacerme un chequeo, pues que me hagan un cateterismo, ¿no? Porque pues obviamente el cateterismo lleva cierto riesgo, ¿no? Todos esos procedimientos llevan un cierto riesgo. Entonces, no es fácil que se pueda decir, este, pues que no se va a hacer como un estudio de medicina preventiva. Entonces, esto da otras posibilidades: identificación de masas, tumores, densidad de lesiones, si un tumor es sólido o contiene fluidos, o sea, da una mayor cantidad de información, ¿de acuerdo? Aquí vemos algo que es muy importante. ¿Cómo se logra hacer la evaluación de, digamos, la parte circulatoria del corazón? Que normalmente, bueno, pues a través de la angiografía comentamos que entra el catéter, sube por aorta y empieza a llegar hasta las coronarias, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de una colonoscopía, pues necesariamente tienen que meter un endoscopio para hacer un recorrido del intestino y ver si, por ejemplo, como se ve aquí en esta imagen, pues esto es un pólipo, ¿no? Hay una alteración ahí en el tejido. Ujú. Sin embargo, digamos que la colonoscopía, pues tiene una cierta distancia, o sea, no tiene 3 metros, ¿no? En cambio, el intestino sí tiene pues una longitud muy grande. No sé si recuerdan lo que nos habían dicho de cuánto medía el colon, ¿no? El colon es como una U invertida. Bueno, pues simplemente el colon creo que tiene como más de 1,5 metros. Entonces, pues los equipos de endoscopía llegan a cierto límite, pero más allá ya no se puede. Si hablamos de intestino delgado, menos, ¿no? Ahí sí no alcanza a entrar. Entonces, bueno, tiene otras facilidades. Aquí vemos una imagen de lo que son los vasos sanguíneos del corazón. Ujú. Aquí se ve en blanco y negro una imagen de lo que es una válvula cardíaca. ¿Cómo se logra esto? Ah, bueno, pues hacen el estudio con este equipo de doble emisor, hacen todos los cortes, lo almacenan y luego después hacen la integración para tener un modelo 3D. Entonces, logran ver el corazón de forma tridimensional y después hacen una navegación virtual por todas las arterias que necesitan. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que tiene, o sea, que hoy tenemos la posibilidad de que a partir de cierta edad uno puede hacerse un estudio de corazón sin tener necesidad de una angiografía. Ujú. Y bueno, abre muchas posibilidades, muchas posibilidades. Ahorita las comentamos. Entonces, es una tomografía simple, que es virtual. Ujú. Eh, Puede dar información de la caracterización de los tejidos. En ciertos casos, ¿no? Como lo que mencionan aquí de gota, que es cuando el ácido úrico se almacena y se deposita por ahí en las articulaciones y empieza inflamación y demás. Otra cosa importante es, por ejemplo, los cálculos vesiculares, los cálculos renales. Bueno, pues importante saber es qué tipo de material es el que tienen esos cálculos, ¿no? Porque, por ejemplo, para los cálculos renales, pues bueno, hacer una cirugía de riñón es bastante complicada por lo difícil que es llegar hasta la zona del riñón. Y luego, pues abrirlo también representa muchos problemas. Entonces están las técnicas, como por ejemplo la litotripsia, que es a través de ultrasonido, que por ahí alguien lo comentó, pues es el golpeteo en la zona renal de los cálculos para tratar de deshacerlos. Pero muchas veces lo que necesitan es saber, bueno, la composición de esos cálculos, si es más dura, si es menos dura, y eso lo logran hacer justamente con este tipo de estudios de tomografía. Ujú. Evaluar perfusión de algunos tumores hepáticos o pancreáticos, ¿no? No es fácil hacer estudios en órganos como estos porque pues tendrían que hacer punciones, ¿no? La punción y sacar muestras.
y eso muchas veces representa un riesgo alto de tener una hemorragia. Al páncreas no es fácil llegarle, o sea, el páncreas es uno de los órganos más complicados. Entonces, a través de esos estudios, pues pueden hacer navegación virtual. Y entonces, bueno, realmente es un gran avance. Ujú. Así como eso, pues todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio, la colocación de los stents, ¿no? O sea, les puse por aquí algunas imágenes un poco para tratar de mostrar qué es el famoso stent. Bueno, en el caso de que el paciente tenga, déjenme abrirlo. Ahí está. ¿Sí lo ven mejor? A ver, aquí la tenemos. Entonces, por ejemplo, la obstrucción que veíamos ayer, ¿no? En una de las coronarias. ¿Qué sucede internamente en la arteria o en la coronaria? Pues que estos depósitos amarillos son justamente las placas de ateroma que le llaman los médicos, que pueden estar compuestos de diferentes materiales, puede ser calcio, puede ser colesterol, pero al final el resultado es que obstruyen la luz del vaso. Ujú. Entonces, llega a ser el momento en que esto se vuelve complicado, que pase la sangre y se generan problemas por el lado, digamos, donde entra la sangre, pues de que se pueden hacer coágulos. Y del otro lado no está pasando la sangre. Entonces, lo que hacen es meter un catéter en donde va un globo y va el stent, ¿no? El stent va cerrado, justamente donde está el globo, así como se ve. Y ya estando en el sitio, pues lo que tratan de hacer es inflar el globo para que el stent se abra y entonces, después de eso, sacan el globo y se restablece la circulación. A lo mejor con no el mismo diámetro, pero vean ustedes que de esto que tenía el paciente a esto que ya abrió, pues entonces se soluciona un problema. Ujú. Entonces, una malla, hay diferentes tipos de stent, pero esencialmente es una malla, ¿no? De material justamente para que aguante la presión, ¿no? Que se maneja en esa zona. Aquí vemos, hay diferentes tipos de stents y algo que hace años empezaron a ver es que momentáneamente el paciente pues se soluciona el problema, pero con el paso de los años, si por decir algo, como les mencionaba ayer el caso de Joaquín, tienen un problema del metabolismo del calcio, pues nuevamente empieza a llenarse esto, ¿no? De material dentro de lo que es el stent y entonces empieza nuevamente a disminuirse la luz del vaso. Ujú. Entonces actualmente pues hay otros stents que lo que tienen es un medicamento, o sea, está integrado un medicamento que lo que hace es estar disolviendo cualquier material de fibrina que se forme y que vaya obstruyendo. Es un medicamento, un compuesto, más que medicamento, es un compuesto que se va liberando muy lentamente y que es como si, como dijéramos, como los sartenes de teflón, ¿no? O sea, se dice el sartén de teflón no se le pega nada. ¿Por qué? Porque tiene un recubrimiento que pues no permite que se impregnen, ¿no? Los materiales en el teflón. Es un poco lo mismo, aquí es un fármaco el que tiene el stent y que va liberando lentamente y entonces permite que el stent pues permanezca más tiempo abierto. Ujú. Ok. En el caso de los stents, lo de la parte neurovascular, pues al final es lo mismo. Aquí en las carótidas, pues tenemos esto de esta manera, ¿no? O sea, son dos venas las que llegan, dos arterias las que suben y que eventualmente pueden tener una deformación
por lo mismo, ¿no? Porque por depósitos, y entonces también hay stents para esa zona, que obviamente pues son igual muy pequeños. Al cerebro no le pueden llegar muy lejos con stents porque pues no hay manera por los diámetros, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues hay otras formas, ¿no? De manejo para los problemas neurovasculares. En las piernas, lo que hablábamos ayer era que las personas que tenían las varices, pues vean que las venas se vuelve un camino tortuoso y eso generalmente son venas, no son las arterias, son venas, pero pues la vena lleva todo el retorno venoso hacia el corazón. Entonces, normalmente, cuando la vena tiene digamos, una fortaleza en sus paredes, pues está así, muy lineal. Cuando se empieza a deformar, es porque la pared de las venas, pues empieza a perder su tono, empieza a perder su estructura, y entonces, pues se hacen estas bolsitas, ¿no? En donde se hace un camino tortuoso para la circulación y justamente el que la velocidad del flujo sanguíneo no sea la misma, pues puede generar la generación, puede generar trombos, microtrombos, y que eventualmente pues sale un trombo pequeño, viene otro y se hace un émbolo. Y si ese émbolo, que ya es un conjunto de microtrombos, se va hacia una vena importante, pues entonces se empieza a ver el problema de la trombosis en las piernas, o si se sueltan estos émbolos, pues se pueden ir y llegar eventualmente al pulmón. Y eso pues ya es un problema mayor, ¿de acuerdo? Bueno, estos equipos de tomografía, pues como verán, son equipos que tienen digamos, un trabajo exhaustivo, ¿no? Por la velocidad con la que están trabajando, los tubos, los detectores, o sea, son equipos que generan mucha o que consumen mucha energía y deben estar siempre refrigerados. Los tubos de rayos X en general tienen un sistema de refrigeración. Hablábamos de que está la ampolla de vidrio, que es adentro donde está el ánodo y el cátodo, y que el recubrimiento es con un material de plomo para evitar que salga la radiación. Sin embargo, los tubos que se utilizan para tomografía, para hemodinamia, pues son tubos que permanentemente están en una continua funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, en tomografía, pues el tiempo que dura el estudio, el rayos X está funcionando. Entonces eso genera mucho calor y deben de tener un sistema de refrigeración. Hay muchos tubos que tienen un sistema de refrigeración por aceite. Otros lo tienen por agua helada y muchos son por aire, ¿no? Entonces, este sistema que es el gantry, que es donde está la generación de rayos X, pues debe tener un sistema de enfriamiento que le permita mantenerse en una adecuada temperatura, porque si no, pues evidentemente hay un mayor desgaste de todo el sistema electrónico. Entonces, esto lo mantienen frío, no frío, pero digamos, no a bajas temperaturas, pero sí a una temperatura normal de trabajo. Ujú. Probablemente ustedes conozcan la resonancia magnética que está en la universidad. Bueno, ese tiene un sistema de refrigeración diferente. Ese es por helio, que es un gas que está a muy baja temperatura y que está circulando justamente para mantener el magneto a temperatura adecuada, porque si no, se daña. Ujú. O sea, cuando hay un problema en el sistema de enfriamiento, lo que tienen que hacer es parar el equipo completo porque puede sufrir daños irreversibles. Ujú. Bueno, muy bien. Digamos que un diagrama básico de lo que sería un tomógrafo se vuelve nuevamente a presentar la situación. Tenemos una fuente de rayos X. Esto incide en los órganos de los pacientes. De aquí se obtiene digamos, lo que se permite, la parte que pasa al paciente después de que los órganos absorbieron la radiación. O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí es
la parte del complemento. Por ejemplo, si es hueso, el hueso absorbe la radiación y deja pasar poco al detector. En el caso de que sea aire, bueno, pues ahí deja pasar toda la radiación y por eso es que nosotros tenemos otro tipo de información en el detector. Entonces, ya que está en el detector y que generalmente pues es una matriz del tamaño de la zona que se está estudiando. Entonces, cada una de las partes de esa matriz está adquiriendo la información y al final ese proceso que se hace, pues va a generar tonos de grises para generar la imagen del órgano que se está estudiando. Después de que hay este detector, obviamente lo que tenemos acá es un convertidor entre lo que es la detección de la radiación que pasa aquí de rayos X a tener una señal eléctrica. O sea, cada píxel que tiene esta matriz o cada voxel, porque es tridimensional, pues entonces se tiene que llevar a un amplificador. De ahí al convertidor analógico digital, la computadora y de ahí todo lo que ustedes necesiten. O sea, la visualización, el almacenamiento en sistemas magnéticos, la impresora de la, digamos, de la imagen de placa, que cada vez se usa menos, afortunadamente, este, y eventualmente también impresión en papel especial, dependiendo del tipo de estudio que sea. Entonces, nuevamente tenemos los sensores, ¿no? Los sensores, este es un tipo de sensor, estamos aplicando una energía al paciente. Aquí tenemos los sensores. Después tenemos los amplificadores, la conversión analógica a digital y se va a un proceso, ¿ok? Bueno, en todos los estudios que a través del tiempo han hecho, pues algo importante es saber las densidades que tiene cada uno de los órganos. Obviamente el que tiene una mayor densidad, pues es el hueso, ¿no? Es lo más duro que tenemos. Después vienen los otros órganos como el vaso, el páncreas que tiene una densidad mucho menor, el riñón está en un nivel intermedio, la parte de circulatoria, venas, arterias, el corazón, el hígado, el intestino que mencionábamos, bueno, pues es una tripa, ¿no? Es algo que no tiene estructura, sino que es músculo liso y tiene pues una densidad bajita. El tejido de mama, que es también sumamente delicado. Está la grasa, que también tiene una densidad muy baja. Los pulmones pues tienen en principio aire y obviamente pues eso genera niveles de más oscuros porque pues, permiten la radiación que pase y entonces pues, las imágenes se van a ver más oscuras. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de algoritmos, eso pues lo van a ver en sus cursos de imagen, diferentes tipos de algoritmos para poder hacer el procesamiento de esa señal. Y bueno, muchas veces cuando nosotros vemos la parte de matemáticas, las matemáticas avanzadas, transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, pues a veces uno dice, ¿cómo para qué voy a hacer tanto de esto? Bueno, a lo mejor ustedes se van a dedicar justamente a la parte de análisis, ¿no? De las imágenes, a la mejora de imágenes, a desarrollo de softwares especiales. Y bueno, pues justamente es cuando van a utilizar pues toda esta proceso matemático para, por ejemplo, si se aplica un proceso matemático, pues a lo mejor lo que tenemos en la imagen es una señal que corresponde a una cierta densidad de tejido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha llevado cada vez hay más investigación y desarrollo en esto. Entonces, bueno, pues tenemos ahí muy amplia gama de aplicaciones de la tomografía que ya hemos venido mencionando y seguramente pues cada vez vamos a tener más. Actualmente no tanto en la tomografía, los últimos desarrollos que ha habido, pues son los softwares para, por ejemplo, para todo lo que es densidad ósea,
pero que también da información de la estructura pues del hueso como si fuera una densitometría, pero con mucho más exactitud que la densitometría. Y los softwares, pues cada año están sacando más facilidades, ¿no? De proceso para los médicos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver algo sobre lo que es la imagen molecular, lo que es esta área nueva de imagen molecular. No es que sea nueva porque no se haya hecho ya desde hace muchos años. O sea, la medicina nuclear aparece después de la Segunda Guerra Mundial, justamente pues cuando se lleva a cabo toda la investigación de la radioactividad y se encuentran pues que ahí están los radioisótopos, ¿no? La generación de radioisótopos que la usaron para muchas cosas, pero que también los investigadores y los médicos encontraron una aplicación en la medicina. Entonces, la medicina nuclear pues es un desarrollo que ya viene de hace, no sé, 50, 60 años y que cada vez ha habido un mayor número de aplicaciones en la medida que se han ido obteniendo radioisótopos que son específicos para ciertos tejidos en el organismo. Entonces, bueno, esto fue la medicina nuclear y actualmente, pues el PET-CT tiene alrededor de unos 15, 18 años que ya salió a nivel comercial. Este PET-CT, pues está desarrollado fundamentalmente o principalmente para la detección de cáncer. Ujú. Y ha sido pues el estándar de oro para ver si una persona tiene cáncer, en dónde tiene cáncer y que se puede evaluar cómo ha ido mejorando en función de reducción del tamaño del tumor, en reducción de la actividad que está presentando. Y en los últimos años está apareciendo el PET-RM. O sea, esto viene pues a ser un complemento porque también depende de la zona en donde se está presentando el problema. La tomografía computada pues obviamente tiene una alta definición en en los tejidos, pero no hay que olvidar que la tomografía pues es a través de rayos X y que son radiaciones ionizantes y que obviamente el tener pues con frecuencia estudios de tomografía pues también tienen una implicación en la salud del paciente. Entonces actualmente está apareciendo el PET con RM. Esto quiere decir que, bueno, pues ya no tenemos radiación ionizante, se pueden hacer una mayor cantidad de estudios y que va a dar una información muy válida, al igual que el PET-CT. ¿Ok? Ok, a ver. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hemos visto en la tomografía, pues vemos con una gran definición las estructuras de los órganos que se están analizando. Si vemos una imagen de resonancia, pues también hay una altísima definición en estructuras que son, pues, que requieren, ¿no? De mucha ampliación de la visión para que el médico pueda ver cambios, ¿no? En la estructura, en la morfología. Sin embargo, no nos dice nada acerca del funcionamiento. O sea, no nos dice que puede haber a lo mejor aquí un tumor en el hígado, pero bueno, ahí hay una masa, hay un tumor, pero hasta ahí nada más. Ujú. Entonces, la medicina nuclear lo que nos va a dar es una información complementaria, una información que tiene que ver con el metabolismo del órgano que se está analizando, cómo está funcionando metabólicamente. Ujú. Entonces, esta actividad metabólica pues se hace a través de la inyección de radioisótopos. El SPECT o la medicina nuclear fue el primer equipo que se obtuvo para poder ver el metabolismo.
Y por ejemplo, uno que es muy sencillo de entender es, por ejemplo, la glándula tiroides. Ya ve que la glándula tiroides está aquí, ¿no? Eh, es así, tiene dos zonas, ¿no? Es una como un moño, ¿no? Y entonces, cuando las personas están teniendo mucha actividad en la glándula tiroides, no sé si ustedes han visto las personas que les dicen tiene bocio, ¿no? Que tiene bocio y tienen muy inflamada esta parte. O sea, quiere decir que ahí hay un problema pues en la tiroides. Y la tiroides es, pues es un órgano que tiene muchísimas implicaciones en el funcionamiento de todo el organismo, ya sea que tenga una hiperactividad o una hipoactividad, ¿no? Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y afecta cantidad de cosas en el organismo. Entonces, bueno, pues hay dos tipos de radioisótopos. Tenemos los radioisótopos que son de vida media larga, que son de horas y de días. O sea, puede haber radioisótopos que tengan una vida desde 6 horas, 8 horas, un día, 10 días, 30 días, que son utilizados para fines médicos. Y tenemos actualmente ahora otro tipo de radioisótopos que son de vida media muy corta, que son los que se utilizan para el tomógrafo por emisión de positrones. Muy bien. Entonces, bueno, el radiofármaco en general, claro, depende del tipo de radiofármaco. No sé si ustedes han escuchado de un reactor nuclear que está en la zona de La Marquesa, o sea, por ahí adentro, hay un reactor nuclear. Entonces, bueno, ellos elaboran muchos compuestos, o sea, materiales radioactivos para diferentes aplicaciones, no nada más médicas, industriales, investigación y demás, ¿no? Sin embargo, estos radiofármacos, o sea, como por ejemplo el tecnecio es un radiofármaco muy utilizado para medicina, pues el Centro de Investigaciones Nucleares lo que hace es generar el radiofármaco y lo distribuyen a los diferentes hospitales que lo solicitan para sus estudios. Esos son radiofármacos pues de vida media, media larga, ¿no? Vienen preparados, digamos que en dosis concentradas y en el hospital los físicos, los físicos son los que se encargan de hacer las dosis necesarias para la inyección de pacientes en el área de medicina nuclear. Entonces, ya que tienen el medicamento, bueno, pues es inyectado al paciente. En algunos casos, inmediatamente pasa a lo que son los estudios de la gamma cámara. Esta es una gamma cámara que tiene dos cristales aquí. Y entonces el funcionamiento va a ser diferente de lo que hemos visto con las técnicas de rayos X. Entonces, el paciente, en el momento en que recibe este radiofármaco, pues empieza el organismo a llevarlo a la zona que tiene, digamos, más, eh, que recibe con más facilidad ese radiofármaco, ¿no? Aquí, por ejemplo, probablemente esto pueda ser una imagen de un hígado. Entonces, bueno, los radiofármacos se fijan a las zonas en donde hay una mayor actividad, una mayor actividad. Entonces, vean ustedes que aquí se concentra este material radiactivo y se ven diferentes tonalidades, ¿no? Verde, amarillo, rojo. ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor esta parte tiene una mayor actividad, pero el amarillo tiene todavía más actividad, o sea, está captando más el material radiactivo y lo que está localizándose o lo que se está detectando a través de esto, que es un cristal de centelleo, que está captando digamos que la emisión de la radioactividad que está generando el paciente. O sea, en el momento que al paciente le inyectan, el líquido se distribuye y por alguna razón se va a acumular en la zona del problema, ¿sí? Entonces,
el paciente se vuelve un generador digamos, de fotones que están saliendo justamente de la zona en donde se está concentrando el material radiactivo. Parte se está absorbiendo, pero obviamente una parte está emitiendo la radiación y esa radiación es la que se detecta en este cristal de centelleo. Es un cristal que tiene características para recibir justamente la radiación que está emitiendo el paciente. Aquí, a diferencia de otros tipos de estudios, el paciente ahora emite radiación después de que le inyectan el material. Parte lo absorbe y parte lo va a sacar. Entonces, vean ustedes que aquí hay toda una gama de radiofármacos generados justamente para los estudios de medicina nuclear. Aquí tenemos el yodo, hay un yodo 123, 131. Están todos estos compuestos que son de tecnecio y anteriormente lo que hacían era inyectar tecnecio. El tecnecio pues era un radiofármaco que se utilizaba como para todo. Sin embargo, actualmente ya no nada más es el tecnecio, sino que tiene algún otro compuesto asociado y entonces esa composición permite que, por ejemplo, en este caso, bueno, se ve la función de la tiroides, pero con este otro compuesto, lo que se ve es la función tiroidea y el flujo sanguíneo. Aquí, este tecnecio con este compuesto nos da la información de un scan óseo. Algunos de los cánceres, el cáncer en el hueso, algunas otras tipos de cáncer, pues el diagnóstico lo hacen justamente por un scan de hueso. El scan hepático, el hígado, la perfusión miocárdica, o sea, la medicina nuclear es un estudio que utilizan mucho en pacientes que han tenido un infarto al miocardio y que ya saben que hay una zona del corazón que se dañó justamente por el infarto. Pero con un estudio de medicina nuclear pueden saber con mucha precisión qué porcentaje del corazón está dañado y qué porcentaje está funcionando. Ahorita vamos a ver por ahí algunas imágenes. Y entonces, así como eso, pues van poniendo ciertos radicales a la base que es el tecnecio radioactivo y con eso pueden hacer un diagnóstico de diferentes órganos. Ya no es el tecnecio solito, sino que ahora pues hay muchos compuestos y por ejemplo el xenón es un gas que no va inyectado, sino que va inhalado, es un xenón radioactivo, que ustedes saben que esto pues lo generan a través de un reactor y entonces logran hacer este xenón con un número atómico diferente, lo cual lo hace inestable y obviamente pues el xenón tiene que buscar, la molécula tiene que buscar su estabilidad, pero esa inestabilidad justamente es la que permite que se vaya a la zona que que interesa analizar, como en este caso el pulmón, o sea, el xenón radioactivo lo dan para que lo respire y obviamente se va hacia los pulmones. Y ahí pues se va a impregnar en el tejido pulmonar y de esa manera pueden hacer una evaluación de la ventilación. Otro pues es el criptón y así cada uno de ellos. Aquí tenemos uno que es el flúor, el FDG, que lo vamos a ver un poquito más adelante en los estudios de PET. ¿Ok? Bueno, aquí vemos dentro de la lista lo que son los tiempos de vida de estos compuestos, que son muy importantes porque, pues bueno, todos estos son generados en los reactores y tienen que ser transportados a los hospitales. Entonces, por ejemplo, el carbono. Pues vean ustedes que el tiempo son 20 minutos. O sea, si el reactor está por ahí en la salida a Toluca, pues difícilmente va a lograr llegar a ningún lado, ¿sí? El nitrógeno, el oxígeno. Después tenemos aquí, por ejemplo, el flúor.
flúor, dice, dura 110 minutos. Este flúor es el que vamos a ver que es el compuesto que se utiliza para el PET-CT, pero este flúor no se genera allá en el reactor grande, sino que hay sistemas mucho más pequeños que están instalados en algunos hospitales, ¿no? Que son los ciclotrones, los baby ciclotrones. Entonces, ese ciclotrón, pues lo que hace es generar estos materiales radioactivos y son obtenidos, aquí, por ejemplo, el flúor, se hace una unión con una molécula de glucosa y eso es lo que se le inyecta al paciente para que puedan hacer el diagnóstico. Pero bueno, aquí lo importante es el tiempo de duración. 110 minutos, pues bueno, es menos de 2 horas, ¿no? Pero ya 2 horas, pues es un tiempo en el cual de alguna manera da oportunidad a que se pueda transportar. Tenemos el fósforo, cromo, 28 días, cobalto, 270 días, hierro, 8 horas, galio, criptón, rubidio, tecnesio. El tecnesio es uno de los más utilizados para medicina, tiene una vida de 6 horas. El indio, el yodo 13 horas, se usa mucho para lo que es tiroides. El xenón, 5.3 días, en fin, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues esto es lo que sucede, ¿no? Sabemos que cuando hay un radioisótopo, pues lo que sucede es que hay alguna de las órbitas, la última órbita no está inestable y entonces pues eso es lo que hace que el compuesto pueda ser asociado a una molécula y que su actividad, su radioactividad permita pues que se haga la detección a través de un estudio. Y bueno, cada uno de ellos tiene pues una característica en cuanto a su decaimiento radiactivo en cuestiones de tiempo y pues que es importante saber, lo han hecho la investigación justamente para saber qué compuestos son más selectivos para hacer un estudio de riñón o un estudio de hígado o en fin, los diferentes órganos del cuerpo. Aquí, por ejemplo, hay otros radiofármacos que sirven no nada más para el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso del yodo, pues se usa para diagnosticar qué tanto la tiroides tiene una mayor o una menor actividad, pero también dan yodo radioactivo para pues tratar de disminuir, o sea, de matar ciertas células de la tiroides y bajar su actividad. Entonces también el yodo es para tratamiento. También cáncer de tiroides, que bueno, pues es eso. Entonces les dan una dosis de material de este yodo para que puedan, digamos, eliminar parte de la actividad del paciente. El fósforo para otro tipo de estudios que lo pueden dar intravenoso, oral. Entonces, hay algunos que sirven para diagnóstico, pero que también pueden servir para tratamiento. No todos. La mayoría son solo para diagnóstico. ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, sabemos que la radiación en general, pues es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Ese es, digamos, en general lo que significa la radiación. En el caso, por ejemplo, de medicina nuclear, pues el paciente eventualmente se vuelve una, digamos, un generador de radioactividad porque mientras no se decae el radiofármaco, pues está emitiendo fotones, ¿no? Fotones, y obviamente en los hospitales, en general, cuando el paciente le inyectan el material radioactivo y esté en el hospital, debe permanecer, pues tiene que estar en una habitación que tenga una protección justamente para este tipo de radiación. Los fotones que emiten pues, son radiación gamma, ¿no? Entonces,
en lugar de que el cuarto sea de paredes, digamos, muy ligeras, como la mayoría hoy de los hospitales, no son paredes de tabique, no tienen concreto, sino que son materiales mucho más ligeros. En el hospital debe de haber habitaciones que sean específicas con estructura, digo, no tanto plomo y eso, porque la radiación es baja, pero sí que tengan paredes reales para que pues no se esté generando radioactividad fuera del cuarto del paciente. Y obviamente las personas que tienen que atender al paciente pues deben ir con protección para no estar recibiendo la radiación del paciente. Y si el paciente se va a su casa, pues también tienen que recomendar que el paciente esté aislado de la familia para que la radiación que esté emitiendo pues no vaya a contaminar a su familiar. Este es un acercamiento de de la gamma cámara. Este es una gamma cámara de 2 cabezales y esta zona es donde el paciente, o sea, el paciente está en la cama y se está emitiendo la radiación, ¿no? La radiación que está eliminando el paciente. Y lo mismo, vean ustedes que aquí es como el flat panel para rayos X. Este es un cristal de centelleo, que es el que capta esos fotones, ¿no? Y esos fotones después van a ser traducidos, vamos a ver, creo que está acá. Aquí tenemos el paciente, hay una rejilla o un acomodo de colimadores, esto es zonas que permiten eh, alinear la radiación para que no se disperse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un colimador? Es un sistema equivalente a lo que sería una coladera cuando nosotros las ponemos en el chorro de agua. Si nosotros abrimos la llave, va a salir un chorro de agua turbulenta. Ujú. Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos ahí una coladera? Lo que vamos a tener abajo de la coladera es un flujo laminar, ¿sí? Entonces, digamos que la emisión del agua en una zona va a caer en una zona definida. Ujú. Ya no se va a desviar porque es un chorro turbulento. En el caso de esto es igual, o sea, el paciente está emitiendo una radiación en este punto y lo que queremos es que cuando llegue aquí, justamente aquí se haga la formación de la imagen que corresponda al paciente, que sea coincidente. Ujú. Entonces tiene un sistema para justamente alinear, ¿no? La información que se está sacando del paciente. Viene aquí lo que sería el transductor, ¿no? O sea, el fotón va a generar en esta capa una iluminación verde. Y estos detectores, o sea, que pueden ser tubos fotomultiplicadores, pues lo que hacen es captar esa información y la llevan a un convertidor, a una señal eléctrica. Entonces, llegando a ser una señal eléctrica, pues aquí ya se puede procesar como toda señal eléctrica, se manda a una computadora y pues ahí se genera la imagen del paciente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, estos son la parte de la colimación, el sensor, este es el detector, el transductor que hace el cambio de lo que es la señal electromagnética, que es un fotón, a una señal eléctrica. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, lógicamente que pues igual, ¿no? O sea, la manera en cómo se lleva a cabo ya la transformación a una imagen definida, pues es a través de procesos matemáticos, de algoritmos, para que pues se pueda no nada más detectar, sino que se pueda detectar la intensidad del fotón o de los fotones que está emitiendo el paciente, porque eso quiere decir pues que tiene una mayor o una menor actividad, ¿no? El órgano que se está estudiando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la gamografía de tiroides, ¿no? Vean ustedes que lo que se ve aquí, pues es la actividad. O sea, hay una radiación de fondo,
que se ve aquí como azul. Sin embargo, ya en el órgano, pues se ve que ha captado más el yodo radioactivo. Tenemos aquí una zona roja, tenemos una zona amarilla, y entonces esto para el médico, pues le puede decir cuáles son las zonas de este órgano que están con una mayor actividad. Ujú. Puede ser que tenga una mayor actividad o puede ser que tenga muy poquita actividad como esto. Y esto, bueno, ya los médicos pues hacen un diagnóstico en base al estudio que recibieron. Entonces aquí dice, bueno, hay enfermedad tal, esto es una imagen normal, o sea, quiere decir que aquí estaría todo en una densidad, digamos que similar, toda la glándula, pero pues aquí vemos que a lo mejor hay otro en donde se acumulan ciertas zonas con el material radioactivo. En fin, eso ya tiene implicaciones para el diagnóstico médico. Pero algo que sí se debe notar es de que aquí nosotros vemos una señal poco definido o nada definido en cuanto a la estructura. Podemos imaginar que esto, bueno, pues es la glándula tiroides, ¿sí? Son dos lóbulos de la glándula. Ahí está. Pero no podemos saber si el tamaño de la glándula efectivamente es así, si es más grande, y acá no se ve porque ya no hay toda la actividad. Entonces, lo que podemos ver aquí es el metabolismo. O sea, hay zonas en donde el metabolismo está más avanzado, hay otras en donde está más disminuido, pero no podemos ver exactamente en dónde. Entonces, el estudio, pues es un estudio metabólico. Y bueno, al igual que en los rayos X, pues también aquí hay factores que alteran, ¿no? La cuestión de el riesgo sobre todo para el personal que está trabajando en esas zonas. El personal que trabaja en las áreas de medicina nuclear, de PET-CT, todo lo que es imagen molecular, deben tener una preparación específica para el manejo del material radioactivo. Son personal ocupacionalmente expuesto, pero este es un tipo diferente de radiación. Estos son radiación gamma. Muy bien. A ver, vamos a ver. Esto sería lo que es la farmacia de medicina nuclear. Normalmente los contenedores como este, aquí adentro, esto es de plomo, y aquí adentro vienen las cápsulas, o sea, los tubos en donde viene el material radiactivo. Entonces, lo que hacen, aquí se ve un tubo de material radiactivo. Y de aquí lo que hacen es estar sacando dosis para preparar las dosis de los pacientes, ¿no? Entonces, el personal tiene que estar con la protección, con guantes especiales. ¿Por qué? Bueno, porque van a estar en contacto con el material radiactivo. Y son zonas sumamente delicadas, tienen que estar muy controladas, es lo que esto se llama cuarto caliente. Y bueno, tiene ciertas características en cuanto a diseño o ubicación en el hospital, porque pues son zonas de riesgo, ¿no? Hace muchos años hubo en Centro Médico Nacional, no me acuerdo en qué hospital, un caso en donde se murieron varias personas del personal de la, de la farmacia, bueno, de medicina nuclear. ¿Por qué? Porque pues, nadie supo, pero hubo restos de un material radioactivo en las tazas de café. Entonces, pues se lo tomaron y obviamente tuvieron problemas y hubo varios que fallecieron. Entonces, son zonas muy controladas, son delicadas, pero bueno, son necesarias para el manejo de los pacientes. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque me tengo que conectar y y seguimos el lunes, por favor. Em, es importante que por favor vayan haciendo revisión de todo lo que ustedes puedan encontrar de ingeniería biomédica. Como uno de los departamentos que vamos a ver es justamente el departamento de ingeniería biomédica. Entonces quiero que vayan revisando en sus equipos, les voy a mandar un listado de los puntos para que cada equipo vaya armando
su presentación de lo que es el Departamento de Ingeniería Biomédica como uno de los departamentos de soporte técnico de los hospitales. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, ¿Ok? maestra. Sí, profesora. De acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, que tengan buen fin de semana. Empiézanlo ya a revisar. Nosotros vamos a terminar muy rápido con esto el lunes y vamos a empezar a ver algunos servicios de soporte del hospital, como la farmacia, como la central de equipos, para ver pues el funcionamiento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Ok. Que estén bien.